Les voy a hablar de la fotosíntesis, la respiración celular. Ok, comenzamos con la fase lumínica que sucede en los tilacoides. Todo esto sucede en la membrana tilacoidal. Y aquí tenemos el PS2, donde entra la luz, excita los electrones y los electrones se van para acá y luego al aceptor primario. También entra una molécula de agua que solo envía sus electrones para acá y se descompone y se queda por aquí. Luego, estos electrones aceptados por el aceptor primario se van a la plastoquinasa, luego al complejo citocromo, de ahí a la plastocinasa, y en este proceso se genera ATP y se activa para poder pasar hidrógenos. En el PS1 está el aceptor primario que acepta todo lo de acá y también lo que da luz a estos le excita y liberan energía. Luego se va al FD, luego al NADP reductasa para poder generar NADPH para el ciclo de Calvin que está por acá. De ahí, todos estos hidrógenos que quedaron en el espacio tilacoidal pasan a la ATP sintasa, donde sintetizan ATP y lo liberan en el estroma para poder pasar al ciclo de Calvin. Cuando falta más ATP, en vez de irse del FD para acá, el FD regresa para acá y se convierte en este flujo cíclico donde se genera aún más ATP. En el ciclo de Calvin entran 3 CO2 gracias a Rubisco y se fija el carbono. Después ATPs les dan grupos fosfato a estos de acá y se generan 6 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Luego también le agregan hidrógenos, pero se les quita 6 grupos fosfato inorgánico y se generan 6 moléculas de G3P, que es la reducción y el paso final de esto. Pero en realidad no, porque solo se quita uno y se va por la salida. Pero el resto regresa para acá para que se les quite 2 grupos fosfato inorgánicos y se les vuelva a dar 3 grupos fosfato y así poder generar 3 moléculas de RVP. De ahí pasamos hacia la respiración celular que pasa en el citoplasma, o también conocido como citosol, en una glucosa que se convierte en piruvato. ¿Cómo? Primero se le da un grupo fosfato, luego se le da otro grupo fosfato, después se lo parte, se los iguala, se les quita hidrógenos para formar 2 NADH más 2H y se les agrega 2 fosfatos inorgánicos. De ahí se les quita 2 grupos fosfatos para formar 2 ATPs. Después se les quita 2 moléculas de agua, porque estamos hablando de 2 en cada uno, ¿no? Para poder desestabilizarlos y quitarles otro grupo fosfato para formar más ATP. Y de terminar con 2 piruvatos que van para acá a través de una proteína de transporte y se oxidan hasta llegar a ser un acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y aquí se une con el oso al acetato para formar citrato, el cual se le quita y se le vuelve a poner H2O para reorganizarlo en isocitrato. De ahí se le quitan hidrógenos para formar NADH más H y se le quita CO2. Después se le quita otro CO2 y se le vuelve a meter la coenzima A que se le quitó por acá al unirse. Y pasamos para acá en donde se vuelve a quitar la coenzima A para poder meter este grupo fosfato inorgánico que después se le vuelve a quitar para dejarle solo el oxígeno aquí. Y de ahí se forman GDPs, que son GTPs. Y luego de ADPs a ATPs. Después entra el FAD. Después se le agrega agua para estabilizarle, pero se le quita hidrógenos y tenemos otra vez oxalacetato para volver a hacer el ciclo. De ahí los NADH y los FADH2 se pasan a la fosforilación oxidativa y aquí le donan hidrógenos a estos de acá y pasan hacia el espacio intermembrana. Pasan por 4 complejos multiproteicos y de ahí por la ATP sintasa, donde se sintetiza ATP. Este proceso sucede por la cadena de transporte de electrones, por acá, que termina en H2O, y por la quimiosmosis, donde se genera ATP, pero se busca hacer una generación más lenta de ATP para que no haya una cantidad descontrolada de la misma. Finalmente estos dos se relacionan porque el flujo de energía y el reciclaje químico hace que la energía lumínica que activa la fotosíntesis cree moléculas orgánicas de H2O que sirve a la mitocondria para generar ATP que sale en energía calórica y también esto genera CO2 y H2O que vuelve a activar la fotosíntesis.
por último, se genera en la glucólisis 8 ATPs, en el ciclo de Krebs 24 ATPs y en la fosforilación oxidativa de 4 a 6 ATPs con un total de 36 a 38 ATPs. Fase luminosa tilacoides, fase oscura en el estroma, la glucólisis en el citoplasma, el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa en las crestas de las mitocondrias.